Este es el Ministerio Evangelístico Rugido de León Incorporado, con el evangelista Héctor Bernaves Cruz, en su programa Sello de Santidad. Tu voz creó la luz que aún hoy podemos contemplar. Tu voz creó las nubes bajo el cielo y sobre el mar. Oh, habla otra vez, voz de Jehová. Repíteme el milagro y que te pueda escuchar. Desata el poderío de tu voz una vez más. Rugido de león, rugido de león, de la tribu de Judá. Y ahora con ustedes el Ministerio Rugido de León y su programa Sello de Santidad con el evangelista Héctor Bernabe. Te amo porque cuando estás conmigo soy feliz y no es casualidad que quiera estar cerca de ti. Dios te bendiga, amigo y hermano que me escucha. Este es tu amigo y hermano, el evangelista Héctor Bernaves Cruz, del Ministerio Rugido de León, ministerio evangelístico el cual el Señor ha entregado en nuestras manos, ha depositado, y pertenecemos a la Iglesia del Señor Incorporada, calle La Palma número 12, mi pastor Santos Manzanillo, y en esta noche pues hemos venido a través de este medio a traerte palabra de Dios. Pues si ves un poco la imagen borrosa, pues tenemos un espacio limitado en estos momentos y pues el foco está encima de mí, como quien dice, por eso a lo mejor vean un poquito la cara borrosa. Si me echo para atrás se ve bien, pero también se ve muy oscurito. Estamos de noche, estamos en un sitio bien oscuro. Estamos aquí desde San Juan, sí, esto es San Juan, y venimos a traerte palabra de Dios para tu vida en esta noche. Y escuchaba una predicación un poco antigua de este servidor, hace aproximadamente 5 años, cuando apenas nuestro ministerio evangelístico estaba apenas en planes de formarse. Desde siempre hemos predicado, pero hace 4 años y un par de meses es que tenemos este ministerio. Ya en marzo del año que viene son 5 años, para la gloria y honra del Señor. No solamente estamos como evangelistas, sino que estamos también trabajando para la gloria y honra del Señor como capellán. Así que vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Te invito a que la busques ahí en tu casa, ahí es el polvo, a los amigos. Y vamos a leerla, no importa qué versión sea, ¿verdad? O de qué religión seas. En esta noche no te venimos a traer religión, te venimos a traer palabra de Dios, te venimos a traer a Cristo, el Hijo amado de Dios, que salva y sana y restaura al hombre. Y leemos la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 15 al 16. Hebreos, capítulo 4, versículos 15 al 16. Damos lectura en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el pueblo de Dios que nos mira y este servidor dice amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. José 10:31. Estamos desde las inmediaciones de mi trabajo. Sacamos tiempo, ¿verdad? Para todo. Ya que el trabajo nos impide muchas cositas a veces, pero no me va a impedir de llevarle palabra al pueblo. Dios ha dado tecnología, ha dado muchos medios para llevar la palabra y los estamos usando. Así que vamos a meter palabra en estos momentos. Acabamos de leer esa lectura en hebreo y les estaba diciendo que una predicación viejita mía había predicado esa cita bíblica y quisiera volver a tocar esa cita bíblica, a lo mejor de una manera diferente, pero la misma palabra de Dios aún. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. La labor del sacerdote en el tiempo antiguo fue establecido por Dios a través de Moisés para que ofrecieran sacrificio a Dios de animal muerto, de ofrenda mecida, o sea, masa, con libaciones de grano y, como dijimos, de animales. ¿Para qué era esto? Para que el pueblo pudiera tener perdón de pecado, pudiera tener paz, pudiera tener perdón por la culpa y cuántas cosas más. Se sacrificaba el animalito, se rociaba la sangre para que el Señor, a través de el animal que era inocente, pudiera ver al ser humano que era pecador, para que así pues Dios poder tener, o Dios no, nosotros poder tener comunión con Dios a través del sacrificio de estos animales. Pero tristemente el sacrificio de animales era insuficiente en sí, al igual que el sumo sacerdote y los sacerdotes que administraban allí junto con los levitas, era insuficiente también para ser guías espirituales del pueblo. Pero gracias al Señor, que en Génesis 3:15 nos dio la primera promesa de que vendría uno que pisaría la cabeza de Satanás. Y ese es el Cristo de la gloria, nuestro sumo sacerdote, que es suficiente en sí mismo como Hijo de Dios, como Dios mismo, para guiarnos a través de su Santo Espíritu, el cual nos envió. Por eso tenemos un sumo sacerdote suficiente, y a la misma vez que el sumo sacerdote se convirtió en la ofrenda de expiación por el pecado, en la ofrenda perfecta y absoluta. Ya una vez derramada su sangre, no hay que volver a derramar más sangre, porque Él fue el sacrificio perfecto. Y la misma, verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ves? Era perfecto, porque
Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó, sino que fue santo todo el tiempo. Por eso se convierte en un sacrificio perfecto. Ya dejando a un lado lo que es la explicación histórica de el sacerdocio y de los sacrificios, sabemos que los sacerdotes tenían que purificarse, tenían que limpiarse, tenían que ser santos. Y qué mejor que Cristo, que es santo. Y el mismo Cristo, a través de Pablo, aquí el Señor nos dice a través de Pablo, que recordemos que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, porque aquellos sacerdotes no podían entrar ante el trono de Dios, sino que entraban al lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, para pedir perdón por nosotros. Pero Cristo pidió perdón por nosotros a través de su sangre derramada en la cruz, y entró directamente ante el Padre para interceder por nosotros como abogado intercesor. Por eso dice que traspasó los cielos. Él fue el único que subió, y nadie más ha subido y bajado que haya sido Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Pablo aquí nos inquiere y nos indica que tenemos que retener nuestra profesión. La iglesia de aquellos tiempos, la iglesia primitiva, especialmente a los hebreos que le estaba hablando aquí Pablo, pues muchas de estas iglesias andaban a veces lo más bien, y de momento como que flaqueaban y se desviaban un poco, y Pablo tenía que, como buen pastor, como buen líder, regañar, vamos a ponerlo así, para que se enderezara el camino de las iglesias a través de la amonestación en el Espíritu. Y Dios usa el mismo Pablo para recordarle a los hebreos y a las iglesias en general de Cristo que tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que si fallamos, abogado tenemos para con el Padre, pero que no cogiendo de excusa la libertad con que Cristo nos libertó, que no la cojamos como excusa para el libertinaje, sino que retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es nuestra profesión? Bueno, pues Cristo nos llamó a predicar el Evangelio, y predicar este Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nuestra profesión como sacerdotes del Señor, porque ahora nosotros somos sacerdotes de Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote, porque nosotros representamos a Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes. Si Él es santo, la palabra dice ser santo porque yo soy santo. Pues nosotros tenemos que vivir una vida de santidad, una vida íntegra, una vida intachable, una vida grata ante el Señor. Tenemos que andar en la senda antigua, no podemos andar en modernismo, no podemos andar como el mundo quiere que la iglesia ande, porque hoy en día se ha metido a las iglesias doctrina de demonios, y es bíblico, sí, porque la palabra habla que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, falsos cristos, y que habría una grande apostasía antes de que viniera el Hijo del Hombre en las nubes. Por tanto, la iglesia tiene que tener en cuenta que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ese tiempo histórico, ese tiempo marcado en la Biblia como el tiempo de la apostasía, donde vemos tantos falsos profetas, tantos
falsos maestros, tantos falsos apóstoles, tanta poca vergüenza, tanta falsa manifestación del Espíritu Santo, donde el pueblo ha perdido la visión, donde escasea el discernimiento de espíritu, donde hay tanta cosa que se menea, que dicen ser de Dios, pero no es de Dios, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Entonces la gente no se convierte por la apostasía. Pero yo quiero que tú sepas, amigo que me escucha, que todavía hay un pueblo de Dios que guarda la santidad, que vive la palabra y vive el evangelio como debe ser, como el Señor Jesucristo nos los enseñó, que dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor, y dice que tenemos que tener nuestros cuerpos santos, viviendo en piadosa manera, en una manera piadosa de vivir, y que tenemos nosotros que santificarnos en espíritu, alma y cuerpo. O sea que la santidad es por dentro y es por fuera, donde la palabra dice que Dios envió a su Hijo para rescatarnos, y donde el Espíritu Santo tiene una labor muy importante, que es la de transformarnos. Pero hay gente dentro del mismo pueblo de Dios también, donde han tomado papel de jueces y señalan y juzgan al que se recién convierte. El que se recién convierte no puede ser adoctrinado de cantazo. Eso hay que ir poco a poco. El pastor es el que le corresponde eso. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer el cambio. No es el pastor, es el Espíritu Santo. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Cristo fue tentado en todo, pero no pecó. Nosotros somos tentados y a veces pecamos, hermano, porque no somos perfectos, no somos Cristo. Somos seres humanos de carne y hueso, pero tenemos un abogado, Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, y por eso es que Pablo nos insta a retener nuestra profesión, que lo que se nos enseñó, la sana doctrina, la retengamos, que contendamos ardientemente por la fe. Oiga, hermano, que mantengamos una vida de santidad como sacerdotes de Cristo y linaje escogido, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y qué pasa? Que dice la palabra que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios, y que Él se compadece de nuestras debilidades. Y dice la palabra que diga el débil, fuerte soy, y que Dios se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Claro que si usted falla, usted no va a volver a pecar. En lo mismo que cayó, no va a volver a caer. Usted va a levantarse y no volver a caer en eso. Y si cayó, y entonces más adelante, pues puede que como ser humano vuelva y caiga, pero en otra cosa, no es lo mismo. Y lo importante es que cada vez que caigamos, nos levantemos y no volvamos al pecado o a la falla en la que caímos. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Pero es que para usted acercarse confiadamente ante el trono de la gracia, usted tiene que vivir una vida de santidad, tiene que vivir en ayuno, tiene que vivir en oración, tiene que vivir leyendo la palabra, escudriñándola, congregándose. Y cuando usted viva de esta manera, usted va a tener la confianza, porque se va a sentir que usted es agradable ante los ojos del Señor, su presencia, y usted va a poder estar ante el trono de la gracia. Y allí ante el trono de la gracia va a poder alcanzar entonces misericordia. Cuando usted se convierte, Cristo dejó el camino accesible para ir ante Dios. Ya no necesitamos un intercesor, sino que Cristo mismo es nuestro intercesor, y que a través de Él es que vamos ante el Padre. Y podemos estar libremente. Ya no necesitamos a un sumo sacerdote con un sacrificio de una oveja, sino que entramos a través del mismo Cristo nuestro Señor, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos estar ante el trono de la gracia libremente. Y cuando usted viene al Señor, la gracia de Dios cae sobre usted. ¿Qué es la gracia? La gracia
¿Y qué es la gracia? La gracia es simplemente el don, el regalo inmerecible de Dios para con nosotros, que fue Cristo Jesús. Y el que viene a Cristo Jesús, pues tiene gracia, porque la gracia es Cristo. Y a través de Él podemos entrar ante el trono de la gloria, hermano, ante el trono del Señor, para alcanzar que misericordia, porque nosotros somos inmerecedores de una salvación tan grande, porque dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo Jesús, haciéndose semejanza de hombre, sacrificando su vida por nosotros, nos dio nos dio a través de su sacrificio el perdón, y así nos dio una oportunidad de reconciliación entre Dios y el hombre, entre Dios y nosotros, así alcanzando la misericordia de Dios a través del amor de nuestro Cristo Jesús, que es el don inmerecido de Dios, el cual se dio por nosotros, y el cual somos inmerecedores, pero que somos salvos por su gracia. Dice, pues entremos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pues usted haya gracia viviendo, como dijimos, una vida de santidad. Y cuando usted vive una vida de santidad, usted va a hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Pero socorro de qué? Socorro es una palabra que usted pide cuando está en algún problema, en alguna situación difícil. Usted pide socorro. Si usted se está ahogando en el océano, en el mar, usted pide socorro. Pues dice aquí que hallaremos gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es oportuno? Oportuno es que cuando usted más lo necesita, ahí es que aparece. Pues, ¿cuándo es que más nosotros vamos a necesitar el oportuno socorro? O sea, la oportuna ayuda o intercesión de Dios para nuestras vidas. En el momento difícil, en el momento de la prueba y en el momento del rapto. Ese va a ser el momento del oportuno socorro. Cuando suene esa trompeta y seamos levantados, porque no vamos a pasar por esa grande tribulación, hermano. Pero usted sabe cuál es el problema de muchos cristianos, hermano, que hemos olvidado que Cristo murió por nosotros. El problema es que hemos hecho el sacrificio de Cristo como nulo, lo hemos hecho como que poca cosa. Y es el momento de que usted recuerde que el sacrificio de Cristo lo es todo. Que si no hubiera habido un sacrificio, nosotros no estuviéramos aquí. Que si Cristo no hubiera muerto y resucitado, nuestra fe sería en vano. Y que por la fe en ese Cristo y por retener la profesión que fue el sacerdocio que Dios nos dio, de ir y predicar el Evangelio y ser representantes de Cristo en la tierra, o mejor dicho, representante del vicario de Cristo en la tierra del Espíritu Santo. Pero nosotros como cuerpo tenemos que representar y dar testimonio a través de nuestra vida de que Cristo vive en nosotros y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y así poder así retener en nuestra profesión, reteniendo la sana doctrina y viviendo en ella, hermano. Y que aunque seamos tentados, mire, hermano, ser como Cristo que no pecó. No es que seamos perfectos, no es que no vayamos a pecar, pero tratar lo menos posible, hermano. Y cuando estemos ahí a caer, pedir el oportuno socorro. Pero ¿sabe cuál es también el problema de mucha gente? Que no se acerca confiadamente al trono de Dios. Que se convierten, pero tienen miedo de bocar mal adentro. Y el Señor no nos quiere pasillando. El Señor no nos quiere de lejito, Dios nos quiere de cerca. Dios nos quiere que entremos ante el trono de la gracia, que nosotros retengamos nuestra profesión y que vivamos conforme a la sana doctrina y que podamos entrar a las aguas profundas, hermano. Es tiempo de que la iglesia entre a aguas profundas. Es tiempo de que la iglesia marche. Es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo, mira, de dejar todo atrás. Es tiempo que el Señor te está llamando, que el Señor quiere hacer cosas grandes contigo, pero tú en tu
ignorancia, o tal vez en tu miedo, o en tu, oh gloria a Dios, o en tu orgullo, hermano. A veces decimos al Señor que no por nuestro orgullo. Ay, porque es que me va a ver el hermanito. Ay, pues es que yo no sé hablar y tengo miedo. Pero es que esto no se trata de hablar, esto no se trata de letras, esto no se trata de que el hermanito te vea, esto no se trata de que murmuren en contra tuya, esto no se trata de que te señalen. A Cristo lo escupieron, a Cristo lo señalaron, a Cristo lo abofetearon, a Cristo le dieron el latigazo, a Cristo lo crucificaron, lo clavaron en aquella cruz. Óigame, a Cristo que no lo hicieron, y Cristo no le importó, hizo lo que el Padre le mandó a que hiciera. Pues ahora Cristo nos mandó a nosotros a ir y predicar el Evangelio, a que retengamos la sana doctrina y vivamos por ella, y que seamos ejemplos hacia los demás. Óigame, y entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene que hacer esto para entrar al oportuno socorro, para que el día de la trompeta usted sea levantado. Y es tiempo de que usted, si Dios lo llamó, Dios lo va a respaldar. Camine, eche hacia adelante, olvídese de las pruebas, olvídese de las dificultades. Las dificultades siempre van a venir, las pruebas siempre van a venir, pero Cristo, que fue el oportuno socorro, Cristo, que fue el sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, el perfecto, óigame, el completo, el que rompió el velo del templo para que podamos entrar libremente ante la presencia de Dios. Óigame, que la presencia de Dios habita a través de su Espíritu Santo en usted. Usted puede estar accesiblemente ante el trono de la gracia, y usted pueda vivir una vida con propósito, que usted pueda hacer lo que el Señor le agrada, que usted pueda echar para adelante, que usted pueda seguir peleando la batalla de la fe, que usted pueda cumplir el propósito de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos entretenemos en el camino, hermano, y en vez de retener nuestra profesión, lo que hacemos es que la soltamos. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de congregarnos, dejamos de leer la palabra, dejamos de buscar del Señor, hermano, y estamos en unos tiempos peligrosos donde no podemos de descuidarnos y dejar de hacer estas cosas. Tenemos que estar todos los días más aferrados a la oración, al ayuno, a la lectura de la palabra, a escudriñarla, a consagrarnos, hermano, a congregarnos entre los hermanos juntos. La palabra dice, ¿verdad? Que mejor es que yo me alegré con los que decían la casa de Jehová iremos, que es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera, que hermano, que hay que regocijarnos ante la presencia del Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Óigame, David danzaba, pero danzaba para el Señor. No son estas danzas locas que vemos por ahí, que son coreografías, estos son bailes metidos dentro de la iglesia. No, Dios quiere que dancemos en el Espíritu. Óigame, que nos gocemos ante su presencia. Óigame, que vivamos una vida de santidad, una vida íntegra, una vida, óigame, una vida consagrada para el Señor. Mire, y el Señor nos conoce, hermano. El Señor conoce nuestras debilidades, como dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Dios se compadece porque Él sabe que somos carne y que somos débiles. Sí, mire, a veces como que se nos olvida que Dios sabe la intención del corazón y de la mente. Óigame, Dios conoce tu interior, conoce tu corazón, Dios conoce tu pensamiento, Dios conoce tu mente, Dios conoce tu andar, tu levantar, tu acostar. Dios conoce lo más íntimo de ti, conoce el último de tus pensamientos. Óigame, la palabra dice que cuando Dios escogió a Samuel, Samuel se convirtió en profeta, y que el pueblo le pidió a Samuel que ya no querían una teocracia, o sea, que Dios gobernara, sino que los gobernara un hombre, para convertir así esto en una monarquía. ¿Y qué sucede? Que ¿quién fue el monarca? ¿Quién fue el primer rey que el pueblo pidió rey? ¿Y quién fue el primer rey que Dios le dio al pueblo? A Saúl. Pero Saúl, en vez de vivir una vida íntegra, una vida reteniendo la profesión que Dios le dio en sus manos, se descuidó. Y no podemos hacer como Saúl, que descuidemos lo que Dios puso en nuestras manos. Y entonces nos perdamos como Saúl, que Saúl Dios lo desechó. Y entonces, pero, ¿qué hizo Samuel? Tuvo que llorar. Óigame, y qué triste es, ¿verdad? Tener que
que ver hermanos que se van de la iglesia porque no han retenido lo que se les ha enseñado. Pero gloria a Dios porque hay otros hermanos que retienen lo que se les ha enseñado. Y gloria a Dios porque Dios levanta a David, si se pudiera decir. Sí, porque a falta de un Saúl, Dios levantó un David, un nuevo rey. Y este hombre era conforme al corazón de Dios. Óigame, cuando Samuel fue a casa de Elí, allí él le dijo, tráeme a tu hijo. Y le trajeron a todos sus hijos allí frente. Y él los veía grandes, fuertes, Samuel. Y decía, este tiene que ser el rey. Y le pasaron por el frente a todos los hijos de Elí. Y Dios le dijo, ninguno de ellos es. Para cuando vino David, dijo, ese es el que tú has de ungir como rey. A lo mejor lo tuvieron en poco cuando lo vieron. A lo mejor sus padres, sus hermanos lo tenían en poco. A lo mejor nadie podía creer que el menor, que el flaquito aquel, que el enclenque aquel, que el canito aquel, el jubio, el bonito, mire hermano, podríamos decir, como dicen hoy en día en la calle, ¿verdad? El nerf, el estofón, o el nene bueno de mamá, ¿verdad? Aquel era el que Dios quería. Mire qué cosa. ¿Por qué? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios conocía el corazón de David. David con sus trapos, con peste oveja. Y ese fue el que Dios escogió. Y la gente, no, hay que darle lo mejor a Dios. Por eso es que yo me he visto con tanta vanagloria. No, porque los hermanos de David vestían bien. Pero Dios no miró la vestimenta bonita. Dios no miró que tenían uñas pintadas, que tenían cejas sacadas, no. Dios no miró que usaban el último modelo de traje, no. Que usaban chalina, gabán, no. Dios miró a aquel que estaba vestido pobremente, a aquel que estaba como un humilde siervo. Y no estoy diciendo que ahora nosotros los cristianos, para ser santos, tenemos que vestirnos pobremente o tenemos que andar andrajosos. No, a Dios hay que darle lo mejor, pero no que estemos imitando al mundo y no que quedamos en nuestras vidas vanagloriarnos en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de andar, óigame, y dándonos los lujos, mientras al lado de nosotros hay gente pasando necesidad. Y mira, Dios miró al más humilde. ¿Por qué? Porque Dios mira a lo más humilde. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que tiene el hombre delante. Dios no mira porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Dios no mira así. Dios mira lo que está en el corazón del hombre y en sus pensamientos. Con esto no estoy diciendo tampoco que la apariencia no importe. Al revés, a Dios le importó la apariencia de David también, porque lo vio humilde, mientras aquellos eran orgullosos y vestían bien. Dios dijo, espérate, que estos tienen vanidad. A lo mejor aquel, si fueran estos tiempos, sus hermanos mejor con roles, con Cartier, con mucha prenda, con pantalla, y si fueran mujer, con mucho traje, con mucho tacón, óigame, pero Dios midió al humilde, al que no usaba ni una prendita, al que tenía su camisita y su pantalón y se acabó, si fueran estos tiempos. O sea, Dios está buscando gente humilde, gente como tú y como yo, que se atreva a pararse en la brecha. Porque aquellos con todo su orgullo y con todo su poderío, con todo que eran fuertes y grandes, cuando Goliat se levantó, ninguno de sus hermanos o el mismo Saúl con toda su gloria, sino que este un muchachito humilde, el que apestaba a ovejas. Óigame, y para los judíos ser pastor de ovejas era el trabajo más bajo, era lo más bajo dentro de la sociedad. Óigame, a ese fue que Dios levantó. O sea, que usted no puede discriminar, porque a lo mejor usted dice, mira el tecato de la esquina, porque decimos tecato, no decimos heladito, dicen mira el tecato. Pero ¿sabe qué? Que al que usted llama tecato, ese Dios no lo llama tecato. A ese Dios lo llama, óigame, el pastor, el evangelista. Porque ese es que Dios va a escoger. Porque dice la palabra que de lo vil y lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar los sabios. Y es tiempo que la iglesia abra los ojos espirituales y se deje de cosas carnales. Y se deje
Mire, hermano, la iglesia está viviendo un tiempo donde lo que estamos viviendo es de sentimentalismo, de emocionalismo, donde lo que estamos viviendo es una vida de apariencia, de emociones, donde hay mucho show, mucho espectáculo, donde hay muchas luces, mucha música, mucho cantar bonito, pero no hay unción. Donde se grita mucho, se dice dos o tres lenguas, se dan dos o tres patas, se echa fuera un demonio haciendo un show en una entrevista. Pero y cuando tú vas, la persona sale disque libre, pero cuando se acabó el culto, la persona vuelve a ser atada. ¿Por qué? Porque la palabra no penetró en el corazón de la persona. ¿Por qué? Porque lo que fuimos fue, las personas que estaban reunidas, lo que fueron fue hacer un show. No aquello de verdad, el Espíritu Santo redarguyera las vidas. Y hay que redarguir las vidas. Y uno tiene que, si alguien se convirtió, darle seguimiento. Esto no se convirtió, mira, se convirtieron 20, 30. Y ahí, mire, a mí no me importa lo que pase después, si se van para el mundo o no. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Pastores que no buscan las ovejas cuando se quedan en la casa. Y el Señor, como sumo sacerdote, oye, como pastor, nos ha enseñado a nosotros que nosotros tenemos que buscar las vidas, que tenemos que darle seguimiento, que nosotros no tenemos que preocupar por el hermano. Pero, lamentablemente, vivimos una vida tan arreteada y nos hemos envuelto tanto en las cosas del mundo que nos hemos olvidado de vivir el Evangelio santo y sin mácula. Oye, que nos hemos olvidado de retener nuestra profesión, a lo que Dios nos llamó. Y si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Vamos a echar hacia adelante, vamos a pelear la batalla, hermano. Oigan, ¿usted quiere ser un cristiano exitoso? Sigue el ejemplo de David, sigue el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Oigan, Ananías, Azarías y Misael. Siga el ejemplo de Belsasar, Daniel. Siga el ejemplo de Jeremías, siga el ejemplo de Ezequiel, siga el ejemplo de Samuel. Oiga, siga el ejemplo de estos grandes hombres de Dios. Sobre todo, siga el ejemplo de Cristo, hermano. Vivamos conforme a como tenemos que vivir. Dejemos ya el viejo hombre. Dejemos la carnalidad. Dejemos de estar viviendo de apariencia, de emociones. Que ese culto va a estar bueno porque va a estar fulano de tal que es de renombre, que es internacional, que va a estar la agrupación aquella, que la conocen en todos lados, que grabó yo no sé cuántos CD. Mire, si Dios no le interesa los CD que usted grabe, Dios lo permitió que usted lo grabara, dele gloria a Dios, no se van a gloriar. Oiga, que a Dios no le interesa, óigame, que usted sea el internacional. Usted es internacional porque a Dios le plació que usted sea internacional, usted es predicador, pero predicadores van a rodeándose, haciendo del evangelio un negocio. Mira, hermano, es tiempo de que volvamos a la senda antigua. Es momento de que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto es gratis, esto no hay que cobrar a nadie. Si nos quieren dar una ofrenda, amén, pero si no nos dan nada, pues no cogemos nada, porque Dios, el Padre de las alturas, nos va a dar el doble y el triple, y es mejor que nos los den bendiciones, que nos los dé materialmente y nos perdamos. Y yo sé que esto nos gusta, pero es la palabra que Dios me ha dado. Es el momento de que la iglesia comience a caminar como tiene que caminar. Es el momento que usted y yo levantamos manos santas y puras ante el trono de la gracia. Es el momento que usted y yo nos paremos en la brecha como hizo David y peleemos la batalla. Es el momento, hermano, de que no retrocedamos. Óigame, porque la gente le da una pulgada a Satanás y Satanás se mete. No haga como Eva, que escuchó a la voz de Satanás. Y hay gente escuchando la voz de Satanás. Y hay gente que escucha cuando Satanás le murmura al oído. Y a veces Satanás usa los mismos de la iglesia. Ay, pero hermanita, porque usted se viste así, póngase una faldita más apretada, un traje más apretado. Ay, porque no se pone un pantaloncito. Ay, pero hermano, usted tiene un buen cuerpo, se debe poner un pantaloncito más ajustadito para que se vea más lindo. Ay, sáquese un poquito la ceja. Hermanos, han usado por el mismo diablo. Ay, pero hermano, usted es un poco aquí de sombra. Mentira del diablo. Dios la quiere en santidad, viviendo una vida pulcra e íntegra ante el trono de la gloria.
Pelee la batalla, hermano. No se rinda. Así que yo te invito en esta noche que retengas tu profesión para que te puedas acercar confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero muchos de nosotros queremos alcanzar el oportuno socorro sin retener la profesión. Muchos de nosotros queremos que Dios nos rescate, oye, que Dios nos escuche cuando estamos en pruebas. Pero ¿y qué cuando estamos en buenas? A Dios se le sirven buenas y en malas. Así que mi hermano, yo lo dejo con esto hasta aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí mi parte, el Señor le bendiga. Este es tu hermano y amigo, evangelista y capellán Héctor Bernabe Cruz, de la Iglesia del Señor Incorporada, calle La Palma, número 12, en Sabana, Guaynabo. Mi pastor Santos Manzanillo. Y este es el ministerio evangelístico Rugido de León. Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta la próxima.